Bueno, hay muchas razones hoy para saludar a nuestra invitada de esta mañana. Estrategias, campaña, expectativas, visión de la política nacional, además aclaración de algunos de los pasos dados, más o menos polémicos en los últimos tiempos por su partido. Ella es Macarena Olona, es portavoz adjunta en el Congreso de los Diputados de Vox. Macarena, ¿cómo está? Muy buenos días. Señor Herrera, muy buenos días, encantada de estar con todos ustedes. Igualmente. Bueno, tengo, a ver si ponemos en orden todas las cosas que quiero preguntarle. Primero, ¿qué ha ocurrido o han tenido ustedes que experimentar en Cataluña alguna nueva agresión en plena campaña electoral? ¿Eso que llama el diario El País enfrentamiento entre radicales? Es tremendo. Señor Herrera, yo le quiero agradecer de todo corazón que usted es una de las voces que se han elevado para denunciar el acoso que estamos sufriendo en Cataluña durante esta campaña. Se lo agradezco profundamente porque verdaderamente no sé cómo hemos llegado a este punto en democracia, pero a la que hoy es la tercera fuerza política en España, se está viendo cómo somos la única formación política que para celebrar actos en Cataluña tenemos que ir absolutamente escoltados por los mozos, al igual que en País Vasco, donde también puede estar personalmente, fue con la Policía Autonómica Vasca. Como últimos actos de agresión y de acoso que usted me preguntaba, pues los ha sufrido mi compañera Rocío Monasterio, que en el día de ayer estaba y hoy en Cataluña, y que se suman a los que ya sufrieron con anterioridad Santiago Abascal, Javier Ortega, por supuesto Ignacio Garriga, en fin. Y todo esto con el silencio de formaciones políticas que a mí personalmente me defraudan profundamente. Este pasado domingo pude estar en un debate televisivo donde pedí que se condenara de manera unánime y la respuesta fue el silencio unánime por parte del resto de formaciones presentes. Claro, eso le iba a preguntar. En el plano particular, ¿ha tenido usted algún acercamiento solidario por parte de algún representante de otros partidos? Bueno, a mí personalmente lo que hemos podido ver respecto de determinados y puntuales dirigentes políticos extraordinarios que de manera pública lo han hecho constar en las redes sociales y también otros dirigentes que se han dirigido a mí, valga la redundancia, de manera reservada, pero que como siempre que son cuestiones reservadas mantengo el anonimato y la fidelidad y lealtad. ¿Qué expectativa? Pero voces puntuales, señor Herrera, o sea, esto es lo que quiero trasladar muy claramente, que ante algo tan evidente, que además usted lo sabe, esto es un delito electoral, o sea, no es ya una cuestión de decencia democrática, es que es un delito, ante algo que tendría que aunarnos en la casa común de lucha por la democracia, ¿no? Porque tiene que garantizarse unas elecciones libres. Nosotros presentamos un manifiesto para que suscribiera por el resto de formaciones políticas para garantizar elecciones libres, democráticas y sin violencia, y ningún partido político lo ha firmado. Los Mossos de Escuadra les blindan, les dan garantías, les protegen, les acompañan. Es que no es lo que estamos viendo y de hecho lo hemos denunciado claramente porque lo que no se entiende es que desde el punto de vista operativo, y vamos, lo que tenemos clarísimo es que no es culpa de los extraordinarios agentes que están a pie de calle, sino de los mandos políticos y por supuesto del indigno ministro del Interior, Marlaska. Lo que no se entiende es que se permita por parte de una subdelegación del gobierno concentraciones por parte de los que se hacen llamar a sí mismos antifas, pero que son los sectarios de toda la vida. Si es el País Vasco, la Kale Borroka de ETA, y aquí los cachorros de la CUP, pero que ahora se hacen llamar a sí mismos, como digo, antifas. Lo que no se entiende es que se permitan concentraciones no comunicadas en puntos coincidentes donde nosotros estamos celebrando legítima y legalmente pues actos de campaña, que además en estas circunstancias ya sabe usted que no son actos al uso, por así decirlo, sino que se trata de de paseos por la calle, pero siempre comunicados con un recorrido, y se está permitiendo una aproximación que supone que no se hace una adecuada operativa desde el punto de vista policial, desde el momento en el que no se establecen cordones pues a una distancia determinada y en el origen, don Carlos, desde el momento en que se permiten que esas personas estén allí concentradas al margen de la ley y con una evidente actitud agresiva, que es lo que estamos viendo. Ya sabe usted que en País Vasco mi compañera y querida amiga Rocío de Mer, diputada de Vox en el Congreso, sufrió una agresión por una pedrada que le partió una ceja, y cuando la izquierda radical, por supuesto, no hubo condena ni por parte del Partido Socialista ni por parte de Podemos, que antes al contrario
lo que hicieron fue poner en duda la realidad de la agresión. Recuerden al señor Echenique decir que eso era ketchup. Tuvimos que aportar el informe médico en las redes sociales y aún así se puso en duda. Hablando de las elecciones catalanas, señora Lona, el voto por correo dobla al que se emitió en el 2017, ya lo dobla. ¿Eso qué cree usted que significa? ¿Que la gente tiene miedo de ir a votar? ¿Que no va a ir a votar en la misma medida el día de las votaciones? ¿Que se prevé una gran abstención? Pues verdaderamente, señor Herrera, lo que resulta kafkiano es que cuando no hemos podido reunirnos con nuestros familiares en Navidades, cuando estamos sujetos a unas medidas restrictivas absolutas que la gente de bien, que es mayoritaria en España, las cumplimos escrupulosamente, no así destacados miembros del gobierno, pues lo que resulta kafkiano es que ahora se denuncie que se van, por parte de formaciones políticas en Cataluña, que se van a celebrar elecciones en mitad de la lucha de la tercera ola de la pandemia, cuando yo quiero recordar que fueron todos los partidos, salvo Vox y el diputado de Foro Asturias, quienes nos opusimos a un estado de alarma, a diferencia del resto de partidos políticos, que entre otras cuestiones, señor Herrera, sabe también que lo hemos recurrido ante el Tribunal Constitucional por su clara inconstitucionalidad, pero bueno, por ir al punto, entre otras cuestiones, incluye expresamente la autorización para celebrar elecciones autonómicas. Y como tuve oportunidad de denunciar en el Congreso de los Diputados, ni siquiera tuvieron la cautela de incluir una garantía sanitaria, porque habría sido tan sencillo que donde ahora se dice que el estado de alarma no impedirá la celebración de elecciones autonómicas, bastaría con haber incluido una simple frase, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan. Entonces, en estas circunstancias, y sabiendo además, señor Herrera, que se va a permitir expresamente a los contagiados ir a votar, algo que seguro que recuerda no se permitió por parte de la Administración ni en País Vasco ni en Galicia, que fue refrendado por parte de las juntas electorales respectivas, sabiendo que los contagiados van a ir a votar y que además la única garantía que se ha establecido por parte de la rebelde Administración catalana responsable es dotar de EPIs a los miembros de las mesas, pero nada se dice de cómo un contagiado positivo puede ir deambulando libremente, coger un autobús, coger el metro. Pues es evidente que en el actual estado de pandemia, pues las personas, yo entiendo que acudan más al voto por correo que a un voto presencial. El señor Casado le hemos escuchado decir que es tan seguro como ir a comprar el pan. Bueno, pues es evidente que hay una población de riesgo que se entiende perfectamente que tome sus cautelas. Lo importante es que se garantice el derecho al voto, señor Herrera. Esto es lo fundamental, sea mediante correo o sea de manera presencial. ¿Aspiran ustedes, creen que es posible, alcanzable, la creación de un grupo parlamentario de Vox en el Parlamento catalán? A mí no me cabe la menor duda. Lo que no estamos es en un deseo, en lo que se viene publicando por parte de algunos medios de comunicación. O sea, nuestro objetivo en estas elecciones no es ese famoso sorpaso al Partido Popular. Nuestro objetivo es tener representación en el Parlamento catalán y siquiera fuera con un solo parlamentario, con mi querido compañero Ignacio Garriga, ya se vería la extraordinaria utilidad de haber depositado la confianza en Vox, porque además es algo que podemos decir con ejemplo muy concreto. Y en el Parlamento Vasco usted sabe que a pesar del cordón sanitario inconstitucional, que también hemos recurrido, que se ha aplicado a doña Maya Martínez, mi amiga y compañera, allí en el Parlamento Vasco, pues gracias a una sola voz, que es la suya, ya se están escuchando verdades que hacía mucho tiempo que no se escuchaban en parlamentos donde hay clara rebeldía, como es tanto el vasco como el catalán. Ustedes se opusieron efectivamente a esta concesión al gobierno de este estado de alarma que hemos visto que a este gobierno le ha servido para escabullirse absolutamente de todas las explicaciones que pudiera dar en el Congreso, que parece que esté amodorrado, vamos a llamarlo amodorrado. Cosa que yo les alabo, ciertamente. Sin embargo, luego en la votación, para favorecer la posibilidad de que saliera adelante el decreto que permite al señor Sánchez y a su gobierno manejar los fondos europeos, ustedes le salvaron al Partido Socialista. Yo sé que ha dado esta explicación varias veces, pero estoy seguro que a mis oyentes tienen mucho interés en conocer su versión de por qué eso, si se debió a bisoñez política o a algún cálculo concreto. Y yo se lo agradezco profundamente en nombre de mi partido, señor Herrera, la oportunidad que tengo de
de dar cumplidas explicaciones y una información objetiva para que luego pueda ser objeto de examen, crítica, por supuesto, pero al menos darme la oportunidad de poder explicar abiertamente qué es lo que sucedió con la posición adoptada por Vox la semana pasada respecto de la convalidación de este decreto ley. Lo primero que tengo que decir es precisar algo muy claro. Nosotros no salvamos con nuestra abstención ni al Partido Socialista, ni a Podemos, ni al Gobierno de España. Nosotros adoptamos esa posición y yo creo que a nadie se le escapa que Vox ha sido la única oposición frontal durante todos estos meses a este gobierno socialcomunista, al que nosotros calificamos de ilegítimo, en las calles, en los tribunales y en el Congreso de los Diputados, al punto de interponer diversas querellas para que se dirima la que nosotros consideramos es una responsabilidad criminal, no por dolo, es evidente, no decimos que el gobierno haya querido matar a 119.000 compatriotas que han perdido su vida y que mantienen ocultos, pero sí por imprudencia grave, al igual que el señor Herrera, solamente Vox ha interpuesto querellas para que se dirima las que nosotros consideramos indicios racionales de responsabilidad criminal en esas adjudicaciones a dedo de contratos de adquisición de material sanitario por importe de más de 1.000 millones de euros, algo que solo muchos hemos hecho nosotros y que respecto de los contratos a que me estoy refiriendo, ningún partido nos ha apoyado en la petición que hemos registrado en el Congreso para que se cree una subcomisión que no comporta coste adicional de retribuciones al objeto de poder analizar todos y cada uno de esos contratos, repito, por importe de más de 1.000 millones de euros. Llegados a este punto, señor Herrera, nosotros cuando comenzó la lucha contra la pandemia en marzo, ahora dentro de poco se cumplirá un año, la propuesta más evidente en el ámbito económico que nosotros dedujimos marzo de 2020 fue que se abonase a aquellos españoles, fueran autónomos, fueran asalariados, a quienes se les iba a prohibir trabajar 3 meses de sus salarios durante los 3 meses anteriores. No se nos hizo caso y es una medida que posteriormente adoptaron otros países como Reino Unido y Francia y Alemania, perdóneme. Después, en el mes de octubre, nosotros anunciamos antes, en el mes de julio, y fue en el mes de octubre, dijimos que el pueblo español no estaba indefectiblemente condenado y que tenía posibilidad de salvación, porque estamos con el peor gobierno en el peor momento posible para hacer frente a esta guerra que estamos librando. Y por eso registramos una moción de censura que todos y cada uno de los restantes partidos políticos representados en el Congreso votaron no, la rechazaron. Llegamos a este punto, señor Herrera, ya estamos en enero. Estamos en enero con unas cifras económicas que han corroborado, según los datos de la última EPA, según las estimaciones del PIB, con una caída del 11%, corroboran lo que nosotros dijimos durante la tramitación de los presupuestos generales del Estado, que eran los presupuestos de la ruina y los presupuestos de la muerte, porque estaban fijados con el sello de ETA, con acuerdos indignos que hemos conocido este fin de semana por conducto del partido extorsionador vasco, que ha desvelado que para el apoyo de Bildu el gobierno lo que transigió es el acercamiento de 5 presos etarras a la semana a cárceles próximas al País Vasco. Pero al punto, lo que dijimos claramente es que las estimaciones que se contenían en esos presupuestos eran irreales, las macroeconómicas, porque se basaban en una previsión de crecimiento económico en España que era materialmente imposible que se pudiera alcanzar. Y lo que tenemos hoy es un agujero y una proximidad a un abismo, señor Herrera. Sí, pero todavía no ha llegado a lo del decreto, que es importante. Es que me está haciendo un preámbulo para llegar exactamente al punto de la abstención. Nosotros denunciamos claramente que no estamos en mentiras reconfortantes. Cuando concluya el estado de alarma, en el mes de mayo, se va a producir el auténtico abismo económico de España, porque van a desaparecer todas las medidas coyunturales y accidentales que se han ido adoptando. Para evitar que la actual crisis de liquidez que estamos atravesando se convierta en una crisis de solvencia, que nos llevaría indefectiblemente a una quiebra como no ha conocido ninguna persona viva actualmente en España, es imprescindible obtener liquidez, señor Herrera. Y esa liquidez, hoy por hoy, llegados a este punto, cuando todas las demás medidas que propusimos para evitarlo, pero llegados a este punto, esa liquidez solo la obtenemos a través de los fondos europeos. Esa es la razón por la que, con un sentido de Estado, pensando en los españoles, se abstuvo mi formación para permitir que saliese adelante el decreto ley, tramitándose al propio tiempo como proyecto de ley, y es ahora, señora Herrera, ya concluyo, cuando vamos a poder introducir enmiendas para conseguir algo adicional. Si se hubiera tumbado el decreto ley la semana pasada,
Sánchez lo habría traído un mes después, ya con el apoyo de Esquerra Republicana y con acuerdos indignos en habitaciones oscuras, y seguramente también con el Partido Popular en esa negociación por las sillas judiciales que están llevando a cabo. Y habría salido adelante el decreto ley. Lo que hemos conseguido nosotros con esta abstención es que ahora, en la tramitación como proyecto de ley, cualesquiera acuerdos tengan que hacerse con luz y taquígrafo en el Congreso, vía enmiendas, de tal manera que las extorsiones y chantajes a las que se vayan a someter al Gobierno de España, que ya hemos visto que desde luego no tiene ningún tipo de escrúpulos a la hora de ponerse de rodillas frente a esos chantajes, se tengan que hacer, reitero, con luz y con taquígrafo. Pero sobre todo no ponemos en riesgo la llegada de esos fondos comunitarios, porque nos enfrentamos ante un reto de gestión extraordinario, que yo misma soy escéptica, señor Herrera, que vayamos a poder cumplir el absorber 27.000 millones de euros en 2021, que es lo que está presupuestado como simple previsión de ingresos, y un montante total hasta 2026 de 140.000 millones de euros. Pero lo que tengo clarísimo es que si ponemos palos en las ruedas, y este era el pistoletazo de salida, no vamos a poder absorber estos fondos comunitarios. Bueno, pero si ustedes no se hubieran abstenido, el señor Sánchez habría cobrado una derrota que le habría obligado a seguramente replantear o a no tener las manos libres para ahora hacer lo que más o menos, no de lo que quiera, pero sí con una cierta facilidad para sacar adelante ese reparto que puede ser efectivamente o capitalismo de amiguetes o no. A lo mejor nos sorprende el gobierno y hace un equilibrio perfecto de reparto de los millones. Pero bueno, conociendo a Sánchez, ¿qué quieren que le diga? Yo no acabo de fiarme de ello. ¿No sería más que ustedes creían que el Partido Popular se iba a abstener y luego se llevaron la sorpresa de que el Partido Popular no se abstuvo y quedaron ustedes al descubierto? Bajo ningún concepto, pero bajo ningún concepto, y se lo digo abiertamente. Nosotros, en cada una de las decisiones que estamos adoptando en el Congreso durante estos meses, ya llevamos 42 decretos leyes, o sea, se ha sustituido al Estado legislador por el Gobierno en la emisión de leyes. Ni una sola de las decisiones las hemos adoptado, a diferencia del Partido Popular y Ciudadanos, con una calculadora electoral o mirando qué van a hacer el resto. Porque nosotros, señor Herrera, yo creo que hay coincidencia, podemos estar todos de acuerdo en algo muy sencillo. No tenemos ningún tipo de complejo. Ni lo tenemos cuando nos llaman fachas por defender España, ni lo tenemos ahora cuando de manera intencionada el Partido Popular y Ciudadanos, que están absolutamente perdidos, no se entiende bajo ningún concepto que con lo que tenemos enfrente estén en discursos de crítica más vehemente y de intentar castigar a Vox en lugar del Frente Popular que tenemos enfrente. Desde luego nosotros votamos en conciencia por y para los españoles, sin conocer que iban a votar ni Partido Popular ni Ciudadanos, pero sabiendo que hacíamos un voto con sentido de Estado y por convicción. Los que se han quedado completamente descuadrados es tanto el Partido Popular y Ciudadanos, que votaron en clave electoral, mirando a las elecciones catalanas, porque lo que le tengo que dar absolutamente a la razón, señora Herrera, es que si se hubiera caído este decreto ley, habría supuesto una derrota para el Gobierno de España. Pero es una derrota tan pírrica que lo que Vox no hace es asumir que para darle una patada al Gobierno lo que se ponga es la cara de los españoles, poniendo en riesgo la supervivencia de nuestra nación. Porque además me digo una cosa, es que va en contra del necesario sentido de Estado con el que tenemos que comportarnos. Lo que no cabe es que para derrotar a este gobierno uno asuma que se ponga en riesgo la vida de los españoles, porque para los políticos 24 horas no es nada. No se ha visto mermado nuestro bienestar social ni un solo euro en todos estos meses. Pero la gente que está pasando miseria y necesidad en España, 24 horas lo es todo. En cuanto a que el decreto ley, discúlpeme, señor Herrera, no supone que se le dé al presidente del gobierno y al gobierno de España un cheque en blanco, yo quiero decir muy claramente que esto es mentira y que hay que leer el decreto ley y que hay que leer la normativa comunitaria para saber que esto es mentira. ¿Que es mejorable? Se lo aseguro. ¿Que Vox va a presentar una serie de enmiendas para mejorar el control? Se lo aseguro. Pero como autoridad de control se designa a la IGAE,
Como responsable de comunicación de coordinación y ejecución se designa la nueva Secretaría General de Fondos Europeos, que se creó en el mes de diciembre, lo que era la anterior Dirección General de Fondos Europeos. Se da entrada a las comunidades autónomas a través de una conferencia sectorial. Se mantiene, como no puede ser de otra manera, el control del Tribunal de Cuentas. Y déjame decirle algo que no ha dicho nadie, señora Herrera, porque se está mintiendo abiertamente. Tenemos que tener en cuenta, y usted se lo habrá escuchado decir al señor Casado en diversas ocasiones, en fechas recientes, que el ataque que se está cometiendo contra la independencia judicial por este gobierno socialcomunista ponía en riesgo los fondos comunitarios gracias a un reglamento que se aprobó el pasado 16 de diciembre por parte de la Unión Europea, porque permitía que en casos de incumplimiento del Estado de Derecho de los Estados miembros no se transfieran los fondos. Bien, hay que leer la normativa. Además de poner en peligro la independencia judicial, ese mismo reglamento contempla, como supuesto en el que no se procedería a abonar las transferencias, el que las autoridades de los Estados miembros no impidan decisiones arbitrarias o ilícitas en la ejecución del presupuesto comunitario, del control financiero, supervisión y auditorías. Es más, señora Herrera, se ha puesto a la Comisión Europea, que es a quien se ha autorizado de manera excepcional a través de una decisión comunitaria que ahora vamos a tener que refrendar, se ha autorizado a la Comisión Europea para poder contraer empréstitos en los mercados de capitales y va a ser el gran vigilante. Pero, dicho esto, los controles adicionales son necesarios y nosotros los vamos a incorporar vía de enmiendas. Pero, por favor, dejen de repetir que esto es un cheque en blanco al señor Sánchez, porque es mentira. Es mentira. Ya, pero es que me está usted transmitiendo, que es lo que no me acaba de convencer, es que si ustedes no se llegan a abstener, España no tendría fondos de Europa, y eso no es así. Es decir, aquí lo que se discutía no eran los fondos, era el procedimiento. Aunque ahora me aclare que lo quieren ustedes solventar en el trámite parlamentario, que ahora sea el preceptivo, etcétera, etcétera. Esto es como lo que dijo Sánchez, aquello de que sin presupuestos no había fondos, lo cual tampoco se sostiene. Pero como no quiero protagonizar esto excesivamente yo y me da tiempo a una pregunta, se la cedo a Ana Martín, que le quema en los dedos una curiosidad. No sé cuál es. Señora Herrera. Buenos días, señora Olona. Un segundo, Ana. Si me lo dice en 10 segundos, mejor que en 15. 10 segundos. Los fondos europeos, por supuesto, que están en riesgo, aunque ahora, como bien dice, lo que se estaba adoptando es a la aprobación del procedimiento desde el momento en que la Comisión Europea requiere la aportación por parte de los Estados miembros del plan de recuperación, que se someterá a supervisión por parte de la Comisión Europea y de aprobación en el plazo de 2 meses. Y ahora los ministerios tienen un plazo de 2 meses, según se contempla en este decreto ley, para poder establecer sus programaciones anuales. Sin este pistoletazo de salida, señora Herrera, los fondos europeos no llegan. Ana. Ahora sí. Sí. Buenos días, señora Olona. Usted misma se refería antes a la moción de censura y al voto en contra del Partido Popular. Yo recuerdo que usted, cuando el PP votó en contra, usted misma dijo que lo hacía porque existía un pacto secreto del PP con el Gobierno para salvar al Partido Popular en los tribunales de la Kitchen y para un reparto de sillones del Consejo General del Poder Judicial. Quería preguntarle por qué, cuando lo hacen otros, cuando coinciden en una votación con el Gobierno, hay intereses ocultos, incluso siniestros, y cuando lo hacen ustedes nos tenemos que creer que es por sentido de Estado y convicción, como acaba de decir. Bueno, desde luego tendrá que... gracias por su pregunta, Ana. En aquel momento, como bien dice, es lo que manifesté claramente y lo reitero. La diferencia entre la posición que entonces adoptó el Partido Popular y la que ahora ha adoptado Vox es que nosotros no estamos negociando con el Gobierno en habitaciones oscuras, motivos espurios que no tengan nada que ver con el interés general de los españoles. De hecho, no hemos negociado nada con el Gobierno. Y si alguien no se lo cree, solo hay que ver la cara que se le quedó a la señora Calvo cuando salió a comparecer ante los medios después de conocerse el resultado de las votaciones, porque es que ni siquiera nos pusimos en contacto con el Gobierno ni con nadie para comunicar la decisión que habíamos adoptado. A nuestro portavoz, a Iván Espinosa, tanto Cuca Gamarra como Adriana Lastra le preguntaron, pero a posteriori de haber hecho su intervención. Uno tiene que acudir a los indicios, doña Ana. En aquel momento lo dije claramente por los indicios que me constaban y por fuentes de información que, al igual que los periodistas, siempre protejo con mi vida, los buenos periodistas. Lo dije en aquel momento
y a la semana el señor Francisco Martínez en la Audiencia Nacional, quien fuera secretario de Estado de Seguridad imputado en la Operación Kitchen, cambió su postura radicalmente en su declaración de lo que antes había sido un anunciado voy a tirar de la manta, se echó para atrás. Pero bueno, la cuestión del reparto de las sillas judiciales dice que se estaba produciendo, como discúlpenme, porque es lo mismo que dijo la señora Cayetana Álvarez de Toledo, que le valió que le cortaran la cabeza de manera fulminante en agosto, y que yo siempre agradeceré profundamente, porque si ella no hubiera reventado esas cloacas donde se estaban moviendo el Partido Popular y el Partido Socialista, seguramente el acuerdo se habría materializado y no nos habría dado margen de reacción. En nuestro caso, doña Ana, es que el tiempo nos acaba dando la razón. Y eso es lo que siempre hacemos con los españoles. Nosotros vamos de frente y no hay ninguna evidencia de que este sentido de Estado, que es lo único que nos ha movido, no sea así. Un sí o un no, nada más. ¿Teme usted que esto les pase factura a las elecciones catalanas, en su electorado? Mire, señor Herrera, se lo digo, perdóneme, que es que la concisión no es una de mis virtudes. Sale el abogado del Estado que lleva usted. Exacto, discúlpeme, señor Herrera, que soy muy consciente. Desconozco si nos va a causar un beneficio o un perjuicio. Lo que le puedo asegurar es que nunca tomamos una decisión con ese cálculo electoral al que me refería anteriormente. Macarena Olona, portavoz adjunta de Vox, muchísimas gracias por atendernos esta mañana, ha sido muy amable. Señora Herrera, yo sí... Si me permite, señora Herrera. Dígame, señora. Sí, quería tener la oportunidad de transmitirle en nombre de todo mi partido el más sentido pésame por su reciente pérdida. Uh-huh. Comparto su dolor porque yo también he perdido al que fue como un padre para mí. Y le tengo que decir que uno de nuestros gloriosos GRS de Sevilla colgó una fotografía de su madre y me pareció una mujer con un porte y un señorío extraordinario. Le acompañamos en el sentimiento. Muchísimas gracias, es muy amable.